Las mañanas en mi casa siempre empiezan igual. El reloj antiguo de la sala da 6 campanadas y me despierto un minuto después. Esta costumbre, adquirida durante décadas, sigue vigente ahora que tengo 68 años. Fielding me llamaba su cronómetro viviente. La precisión es cortesía de los reyes y la dignidad de Yvonne Holloway, solía decir, sonriendo con las comisuras de los labios. Extiendo la mano hacia la mitad vacía de la cama. Han pasado 10 años, y mi mano aún busca el calor de su cuerpo por la mañana. La almohada perdió hace tiempo el aroma de su loción para después del afeitado. Pero a veces, creo percibir el tenue y fantasmal aroma a cedro y bergamota. ¿10 años son mucho o poco tiempo? Para el dolor, es una eternidad, para el recuerdo, un instante. La mansión victoriana de la avenida Elmwood en Neapville es demasiado grande para una mujer soltera. 5 dormitorios, 3 baños, una biblioteca, un estudio, una espaciosa cocina donde a Fielding y a mí nos encantaba preparar almuerzos dominicales para nuestros amigos. Ahora, estas habitaciones están vacías la mayor parte del tiempo. Solo la biblioteca y el dormitorio conservan vida. El resto de la casa parece haber entrado en un estado de hibernación, a la espera del regreso de un dueño que nunca volverá. Fielding Holloway no era solo un arquitecto. Era un artista del espacio. Transformaba edificios con la misma facilidad con la que otros cambian el papel pintado. Sus proyectos eran valorados por su atmósfera especial, indescriptible. La arquitectura es música congelada, solía decir, citando a Goethe. Y nuestra casa fue su mejor obra. Me pongo la bata y voy a la cocina. Preparo té, un Darjeeling fuerte como siempre. Fielding prefería el café, pero yo nunca fui de los que bebía café. Es curioso cómo los matrimonios mantienen estas pequeñas diferencias. Vivimos juntos 42 años, pero nunca cambiamos de opinión sobre las bebidas matutinas. A través de la ventana, Neapville despierta. Casas impecables, jardines impecables. La ciudad siempre nos ha parecido el escenario perfecto para el sueño americano. Nos mudamos aquí en 1998 cuando le pidieron a Fielding que diseñara el nuevo edificio del Northwestern College. Planeábamos quedarnos un par de años, pero la ciudad nos atrajo, se convirtió en nuestro hogar. Una llamada telefónica interrumpe el silencio de la mañana. El nombre de mi hijo aparece en la pantalla, Buster. Dudo unos segundos antes de contestar. Es extraño que llame tan temprano. Buenos días, mamá, su voz suena más animada que de costumbre. Espero no haberte despertado. Sabes que me levanto a las 6, respondo. ¿Pasa algo? Nada más. Solo quería recordarte que Rosamund y yo pasaremos por aquí esta tarde sobre las 3. ¿No lo has olvidado? No lo he olvidado, aunque debo admitir que ojalá lo hubiera hecho. Últimamente, cada encuentro con mi hijo y mi nuera se ha convertido en una confrontación a escondidas. Claro que me acuerdo, digo. Te prepararé tu tarta de manzana favorita. No te molestes, madre, dice con tono condescendiente. Rosamund cree que deberías descansar más. A tu edad, no deberías estar horas y horas frente a la estufa. A mi edad, es una frase que surge cada vez más en nuestras conversaciones. Es como si la jubilación me hubiera convertido en una frágil estatua de porcelana, protegida de la más mínima brisa. Me siento bien, Buster, y me gusta cocinar. Lo que tú digas, mamá. Nos vemos entonces. Cuelgo y vuelvo a mi té frío. Ver a mi hijo ahora siempre me causa sentimientos encontrados. Lo amo. Es de mi sangre, mi único hijo. Pero desde la muerte de Fielding, algo ha cambiado en nuestra relación. Es como si la barrera que suavizaba nuestras personalidades hubiera desaparecido. Buster siempre se parecía más a mí que a su padre, la misma obstinación que rozaba la terquedad, el mismo deseo de controlar la situación. Fielding tenía un don para suavizar las cosas, para llegar a acuerdos. Sin él, mi hijo y yo somos como 2 imanes idénticos que se alejan. Estoy sacando manzanas del refrigerador para hacer tartas. Al contrario de lo que opina Rosamund, no me voy a convertir en una anciana indefensa. Mientras mis manos puedan sostener un rodillo y mi mente pueda recordar recetas, haré tartas. Mientras amasaba la masa, recordaba las conversaciones que Fielding y yo teníamos sobre el futuro. No éramos románticos ingenuos. Ambos crecimos en familias donde el dinero era un conflicto constante. Sus padres se arruinaron durante la recesión de los 70 y nunca se recuperaron.
Los míos discutían constantemente por cada dólar gastado. Nos prometimos que nuestro matrimonio no se arruinaría por problemas financieros. Yvonne, debemos asegurar nuestra independencia pase lo que pase, dijo Fielding durante nuestro primer año de matrimonio. Y así nos pusimos manos a la obra. Primero, pequeñas inversiones en acciones. Luego, el primer apartamento alquilado. Cuando su estudio de arquitectura empezó a generar ingresos estables, pasamos a inversiones más serias. En 1993, viajamos a Venecia por primera vez. Fielding estaba trabajando en la restauración de un palacio. Me enamoré de la ciudad a primera vista. Cuando surgió la oportunidad de comprar un pequeño apartamento en el barrio de Dorsoduro, no lo dudamos ni un segundo. 5 años después, compramos un segundo apartamento en Cannaregio. Ambas propiedades estaban registradas a mi nombre. Nuestro seguro italiano, bromeó Fielding. Pero ambos nos dimos cuenta de que no era solo una broma. Estos apartamentos eran nuestro aeródromo de emergencia, un refugio ante cualquier tormenta. La cuenta suiza llegó más tarde, cuando el negocio de Fielding se expandió a proyectos internacionales. Mantenga esta información confidencial, dijo, entregándome los documentos. Incluso de Baster, sobre todo de Baster. No presté mucha atención a esas palabras en ese momento. Nuestro hijo aún era un estudiante apasionado por la economía y las finanzas. ¿Qué importaba si sabía de nuestros ahorros? Ahora, me doy cuenta de la sabiduría de la previsión de Fielding. Siempre supo apreciar mejor el carácter de las personas que yo. Veía lo que se escondía tras la fachada de sonrisas y afabilidad. Quizás ya había notado rasgos en nuestro hijo que se manifestarían plenamente tras su muerte. A las 3:15, suena el timbre. Baster y Rosamund nunca llegan a tiempo. Este pequeño detalle siempre molestaba a Fielding. La puntualidad es respeto por el tiempo de los demás, solía decir. Nuestro hijo nunca aprendió esa lección. Al abrir la puerta, Baster se parece a su padre, el mismo cabello oscuro con canas en las sienes, la misma estatura alta y hombros anchos. Pero la expresión de su rostro es diferente, más tensa, como si estuviera constantemente resolviendo un problema difícil. Rosamund es todo lo contrario, diminuta, con el cabello rubio perfectamente peinado y un maquillaje impecable. Su sonrisa siempre parece ensayada frente al espejo, sin un milímetro de desvío, una curva perfecta en los labios, una dosis de alegría medida con precisión. Mamá, ¿te ves cansada?, fueron las primeras palabras de Baster en lugar de un saludo. ¿Dormiste bien? Hola, hijo. Hola, Rosamund. Ignoro su comentario. Pasa. El pastel está listo. Yvonne, ¿has estado todo el día en la cocina otra vez? Rosamund se quita el abrigo de diseñador. Dijimos que no era necesario. Es un placer, cariño. Entramos en la cocina. La limpieza y el orden siempre han sido mi orgullo. Rosamund observa la habitación con ojo crítico. Sé lo que está pensando, diseño anticuado, electrodomésticos anticuados. En su casa, la cocina es como un quirófano, cromo, cristal, minimalista. Mamá, hay algo importante que queríamos hablar contigo. Baster se sienta a la mesa, rechazando el té. Se trata de la casa. Aquí está. He estado esperando esta conversación. Las pistas se han vuelto cada vez más evidentes en los últimos meses. Te escucho, digo en voz baja, sirviéndote en tazas de un juego que Fielding y yo compramos en Londres hace 30 años. Rosamund y yo creemos que esta casa es demasiado grande para ti sola, dice Baster en un discurso preparado. Mantener una mansión como esta requiere mucho esfuerzo y dinero. Estás jubilada. Tienes que pensar en el futuro. Tu padre me dejó lo suficiente para que me quedara con la casa, digo. Estoy a gusto aquí. Pero es insostenible, mamá, interviene Rosamund. ¿Para qué pagar por la calefacción de habitaciones vacías? Encontramos un apartamento estupendo en un nuevo complejo para personas mayores. Tiene personal médico, gimnasio y piscina. Para personas mayores, repito, fijándome en la redacción. Una residencia de ancianos, en otras palabras. Es un complejo de apartamentos moderno. Rosamund arruga la nariz ligeramente, como si estuviera mordiendo un limón. Hay gente muy interesante de tu edad viviendo allí. Podrás socializar y hacer nuevas amistades. Tengo amigos. Corté un trozo de pastel y lo puse en el plato de Baster.
Y no estoy listo para vender la casa en la que he vivido casi toda mi vida. Nadie habla de venderlo, interviene Buster rápidamente, aunque es exactamente lo que está pensando. Podrías alquilarlo. Te generaría ingresos extra. Y viviré en un complejo de apartamentos moderno, termino por él. No, gracias. Me quedaré aquí. Mamá, sé razonable, dice Buster con un dejo de irritación en la voz. Tienes 68 años. Tienes que pensar en el futuro. Lo pienso todos los días, respondo con calma. Y no pienso mudarme. Yvonne, dice Rosamund a la ofensiva, estamos preocupados por ti. La semana pasada olvidaste nuestra llamada. Anteayer no recordabas el nombre del cartero, a pesar de que lleva 2 años trabajando aquí. Son señales preocupantes. Miro a mi nuera, intentando averiguar si de verdad se cree lo que dice o si solo está usando un argumento conveniente. El olvido es una acusación conveniente. Cualquier desliz puede achacarse a la edad y al inicio de la demencia. No recuerdo el nombre del cartero porque no me interesa, Rosamund, respondo. Y se me olvidó tu llamada porque ese día tenía una reunión del club de lectura que se alargó. Se llama priorizar, no demencia senil. Buster suspira, intercambiando una mirada con su esposa. Veo en esa mirada un mensaje silencioso, se está poniendo difícil. Tendremos que hacer las cosas de otra manera, bueno, mamá. Mejor no hablemos de eso ahora. De repente cambia de táctica. ¿Cómo está tu jardín? ¿Ya están floreciendo las rosas? Este cambio abrupto de la presión a la charla informal es otra señal preocupante. No se han rendido. Solo están haciendo una pausa. Buscarán otros enfoques, otros argumentos. El resto de la visita transcurre en una tensa cortesía. Hablamos del tiempo, de la nueva exposición en la galería donde trabaja Rosamund, del éxito escolar de los nietos. El pastel permanece casi intacto. Rosamund cuida su figura, y Buster ya ha almorzado. Cuando por fin se van, me quedo de pie junto a la ventana un buen rato, viendo cómo su todoterreno plateado sale de la entrada. ¿Qué diría Fielding al ver en qué se ha convertido nuestro hijo? Un analista financiero que siempre se queja de no tener suficiente dinero, pero que cambia de coche cada 2 años. Un hombre que ve a su propia madre como una carga y una posible herencia. Entro en el estudio de Fielding, la única habitación que no he remodelado desde su muerte. Todo está igual que el día que se fue, el escritorio con los planos, las estanterías, la vieja silla de cuero. Abro el cajón secreto del escritorio donde se guardan los documentos de los apartamentos venecianos y la información de la cuenta suiza. Todo está en orden. Todo está en su lugar. Tenías razón, cariño, digo al vacío de la habitación. Deberíamos haber asegurado la independencia. Gracias por insistir. Esa noche, llamo a Pearl Edmonds, mi amiga más antigua y la única persona, además de Fielding, que sabe de mis bienes en el extranjero. La conocí en la universidad y ha sido una amiga fiel durante décadas. Han vuelto, digo sin más preámbulos. ¿Volvieron a mencionar la residencia de ancianos? Pearl siempre capta la idea al instante. Un complejo de viviendas para personas mayores de última generación, aclaro con sarcasmo. Imagínate, Rosamund ya me consiguió un apartamento allí. Qué detalle tan considerado. No van a ceder, Yvonne, dice Pearl con voz preocupada. La mansión victoriana del centro de Neapville es demasiado grande. Lo sé, suspiro. Pero tampoco pienso dar marcha atrás. Quizás deberíamos contarles, sugiere Pearl con cautela. Sobre Venecia, sobre la cuenta. Les quitaría el apetito. No, respondo con firmeza. Fielding le ocultó esa información a Buster por algo. Si supieran del dinero, solo aumentaría su presión. Lo querrán todo, no solo la casa. Hablamos con Pearl durante mucho tiempo. Es la única persona con la que puedo ser completamente sincera. Incluso con Fielding, en sus últimos años de vida, no siempre compartí mis miedos y dudas por miedo a herir su frágil corazón. Antes de acostarme, vuelvo a recorrer las habitaciones de la casa, revisando las ventanas y las puertas, una costumbre de cuando Fielding y yo estábamos aquí solos. En la habitación vacía de mi hijo, ahora habitación de invitados, me detengo en una foto del pequeño Buster y su padre. Están volando una cometa en el parque. Fielding se ríe. Buster lo mira con adoración.
¿Cuándo y por qué esa adoración se convirtió en frío cálculo? ¿Qué falló en nuestra familia? Preguntas sin respuesta. Mientras estoy en la cama, pienso en cómo Fielding y yo planeamos envejecer en esta casa, rodeados de una familia amorosa. Ahora, en lugar del calor familiar, es una guerra fría por los metros cuadrados y la herencia. No me rendiré sin luchar. Si Buster y Rosamund creen que están tratando con una anciana indefensa, se llevarán una gran decepción. Tengo recursos que ni siquiera conocen, y estoy lista para usarlos cuando llegue el momento. Era una mañana de abril sorprendentemente cálida. Estaba tomando café en la terraza, observando una pareja de petirrojos anidando en un viejo manzano. Fielding había plantado ese árbol nuestro primer año en Neapville. Una casa sin huerto no es una casa, solo un edificio, solía decir. El manzano sobrevivió a 3 huracanes y a un duro invierno con temperaturas que bajaron a menos 30 grados centígrados. Una criatura robusta, como yo. El timbre me tomó por sorpresa. No esperaba visitas, y los repartidores suelen dejar los paquetes en el porche. Al abrir la puerta, vi a Buster, a Rosamund y a una mujer desconocida con una carpeta de cuero. «Mamá, buenos días», dijo Buster con una sonrisa un poco exagerada. «Espero que no lleguemos demasiado temprano. Soy Elena Price. ¿Le gustaría ver la casa? ¿Un recorrido por la casa?» Miré a todos. «¿Por qué?» «Señora Holloway», le extendió la mano la desconocida, «soy agente inmobiliario de Premium Stats. Su hijo me ha dicho que planea vender la propiedad y me gustaría tasarla». No le estreché la mano. En cambio, me volví hacia Buster. «No pienso vender la casa». «¿Quién te dio derecho a traer agentes inmobiliarios?» «Mamá, solo queríamos saber el valor de mercado», intentó Buster distender la situación. «Eso no te obliga a hacer nada». «Conozco el valor de mercado de mi casa», mi voz sonó más fría de lo que pretendía. «Y no necesito que nadie de fuera me ayude a determinarlo». Rosamund intervino con su sonrisa característica. «Yvonne, querida, no te lo tomes como algo personal. Solo queríamos ayudarte. Los precios de las propiedades en Neapville están subiendo, y tu casa podría valer mucho más de lo que crees ahora mismo». «No voy a vender la casa», repetí lentamente, pronunciando cada palabra con claridad. «Lo siento, señorita Price, pero ha perdido el tiempo». El agente inmobiliario miró a Buster confundido. Evitó mi mirada. «Entiendo», dijo Elena al fin. «Disculpe las molestias. Si cambia de opinión, aquí tiene mi tarjeta». Cogí mecánicamente el rectángulo de cartón, pero en cuanto el trío salió del porche, lo rompí en pedacitos. Esa noche, Buster llamó para disculparse. Su voz sonaba genuinamente arrepentida, pero conocía demasiado bien a mi hijo. Podía fingir cualquier emoción cuando era necesario para lograr un objetivo. «Mamá, siento haber entrado así sin avisar. Elena estaba de paso por la ciudad y pensé que sería una buena oportunidad para que le hicieran una evaluación profesional. La próxima vez, por favor, coordinen esas visitas conmigo», dije, intentando mantener la calma. «No me gustan las sorpresas». «Claro, mamá. Por cierto, Rosamund y yo queríamos invitarte a cenar el sábado». «Nada especial, solo una velada familiar». Dije que sí, aunque mi voz interior me advertía del peligro. Tras el incidente con la inmobiliaria, desconfiaba aún más de cualquier iniciativa de mi hijo y mi nuera. La cena transcurrió relativamente bien, aunque no sin algunos momentos desagradables. Rosamund había preparado un plato vegetariano sofisticado que sabía a cartón con hierbas aromáticas. Su casa, como siempre, estaba impecablemente limpia y aséptica, como si no vivieran en ella, sino que la fotografiaran para un catálogo inmobiliario. «Buster me enseñó hoy un apartamento en Sunset Gardens», dijo Rosman con naturalidad mientras pasábamos al postre. «Es un nuevo centro para personas mayores. Es precioso. Piscina, spa, atención médica 24 horas. Interesante», tomé un sorbo de vino. ¿Por qué Buster estaba mirando este apartamento? «Bueno, mamá», mi hijo se sonrojó un poco. «Estamos pensando en el futuro». «¿En tu futuro?» «Estoy planeando mi futuro», respondí. «Y no incluye mudarme a una residencia de ancianos, como quieras llamarlo». «Yvonne», Rosman se inclinó ligeramente hacia mí. «No es una residencia de ancianos. Es un complejo de vida asistida de lujo.
Allí vive gente muy adinerada. ¿Quiénes tienen más de 70 años? Terminé por ella. Gracias, pero no. Mamá, Buster empezó una discusión preparada. Tu casa necesita mantenimiento constante. El techo necesita reparación. La calefacción está anticuada. Va a costar mucho dinero. Y Sunset Gardens se encargará de todo eso. Puedo permitirme contratar trabajadores para arreglar el techo, dije. Y la calefacción funciona bien. Fielding instaló un sistema nuevo hace solo 15 años. 15 años son una eternidad para la tecnología moderna, intervino Rosman. Ahora hay sistemas mucho más eficientes. La conversación continuó así un buen rato. Rechacé rotundamente todas las ofertas de mudanza. Insistieron con mucha cortesía. Mientras pasábamos a tomar café, Buster cambió de tema repentinamente. Por cierto, mamá, estamos teniendo un pequeño problema financiero, dijo con naturalidad, como si hablara del clima. El mercado está inestable y mis inversiones no están dando los rendimientos que esperaba. Lo siento, respondí con sinceridad. A pesar de nuestras diferencias, estaba preocupada por mi hijo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Oh, nada del otro mundo, dijo con un gesto de la mano. Solo quería que supieras que quizá tengamos que posponer nuestro viaje a Europa este verano. Rosman está molesta. Estaba emocionadísima de enseñarles Italia a los niños. ¿Italia? Sentí que se me tensaban los músculos de la espalda. ¿Qué parte de Italia planeabas visitar? ¿Venecia, Florencia, Roma? Rosman respondió con una mirada de añoranza. Un itinerario clásico. Pero ahora, supongo que tendré que esperar. A menos que... No terminó la frase, pero hubo un tácito, a menos que nos ayudes con el dinero. Tal vez pueda ayudar un poco, dije, aunque no tenía intención de hacerlo. Hablamos de ello luego, Buster. Asintió con un destello de satisfacción en los ojos. El plan había funcionado. Mamá se mostró comprensiva y dispuesta a desembolsar el dinero. Si tan solo supiera lo transparentes que eran sus manipulaciones para mí. La semana siguiente, sus tácticas se volvieron aún más agresivas. Rosamund estaba en mi casa con una mujer que presentó como organizadora de espacios. Yvonne, ella es Olivia. Ayuda a la gente a deshacerse del desorden y a crear un interior más funcional, dijo Rosman con voz alegre mientras yo estaba en la puerta, impidiéndoles el paso. Pensé que te vendría bien su ayuda. Hay muchísimas antigüedades. Pronunció la palabra, antigüedades, como si hablara de basura. Gracias, Rosamund, pero estoy muy contenta con mis antigüedades, recalqué la última palabra. Y no necesito un organizador de espacio. Olivia, una mujer profesional y serena de unos 40 años, se sentía visiblemente incómoda. Señora Holloway, entiendo su preocupación. Muchos de mis clientes se muestran recelosos al principio ante la idea de desprenderse de cosas a las que están acostumbrados, dijo en voz baja, como si le hablara a un niño. Pero luego se sienten muy aliviados. Imagine cuánto más fácil será ocuparse de la casa sin todos estos objetos. Olivia, la miré fijamente a los ojos. Estos objetos son mi vida. Las pinturas que mi esposo y yo hemos coleccionado a lo largo de los años. Los libros que hemos leído juntos. Recuerdos de nuestros viajes. No voy a convertir mi casa en un espacio estéril para complacer la idea de diseño moderno de alguien más. Rosamund frunció los labios. Olivia murmuró una disculpa y se fueron. Cerré la puerta y me recosté contra ella, sintiendo que me temblaban las rodillas. Este asedio constante empezaba a ponerme nerviosa. Por la noche, Buster llamó, disculpándose por la iniciativa de su esposa. ¿Sabes, Rosamund? Mamá, dijo con voz cansada. Solo quiere lo mejor para ti. A veces se pasa un poco. Buster, decidí ser sincero. ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre intentas que me mude o cambie de casa? No pasa nada, mamá, dijo casi con convicción. Solo estamos preocupados por ti. Esta casa es demasiado grande. Cuesta mucho mantenerla. Tengo fuerzas, respondí. Y estoy contratando ayuda para el jardín y la limpieza general. Todo está bajo control. Claro, madre, su tono se volvió condescendiente. Piensa en nuestras sugerencias, ¿vale? No te apresures.
Colgué el teléfono, sintiendo una creciente inquietud. Su insistencia parecía excesiva para una simple preocupación por una madre anciana. Algo más se escondía tras estos intentos. La respuesta llegó 3 días después, cuando recibí una carta de un banco veneciano. Normalmente, la correspondencia desde Italia llegaba al apartado postal que había alquilado especialmente para este fin. Pero esta vez, por alguna razón, el banco envió la carta a mi domicilio. Estaba abriendo el sobre con el logo del Banco Denia cuando sonó el timbre. Metí la carta en el bolsillo de mi bata y fui a abrir. Rosman estaba en el umbral con una cesta de fruta. Yvonne, buenos días, dijo con una sonrisa. Pasaba por aquí y pensé en dejarte fruta fresca. Es orgánica del mercado de agricultores. Gracias, Rosman, cogí la cesta sin invitarla a entrar. Eso es muy amable de tu parte. ¿Puedo entrar un momento? Ya estaba dando un paso al frente. Me gustaría una taza de té. Ha sido un día muy ajetreado. Era imposible negarme sin ser demasiado grosero. Retrocedí a regañadientes, dejando entrar a mi cuñada. Por supuesto, ven a la cocina. Pondré la tetera. Rosman me siguió, recorriendo rápidamente las habitaciones con la mirada, como si estuviera haciendo inventario. Se sentó a la mesa de la cocina y charló tranquilamente sobre exposiciones y eventos benéficos. Puse la tetera y saqué las tazas. Se te cayó la carta, dijo Rosman de repente, señalando al suelo. Me giré y vi que, efectivamente, un sobre de un banco veneciano se había deslizado del bolsillo de mi bata. Rosman ya se había agachado a recogerlo. Me lo llevo, dije rápidamente, un segundo antes que ella, pero pudo ver el logotipo y parte de la dirección del remitente. Banco di Venezia. Sus cejas se alzaron con fingida sorpresa. ¿Recibes cartas de un banco italiano, Yvonne? Es un anuncio, mentí, guardándome el sobre en el bolsillo. Ya sabes cómo los bancos están promocionando sus servicios tan agresivamente últimamente, incluso a nivel internacional. Obviamente, Rosman no me creyó, pero no insistió. Su mirada, sin embargo, se volvió más evaluativa. Por cierto, Yvonne, cambió de tema. ¿Has pensado en actualizar tu testamento? A Baster le preocupa que los documentos estén desactualizados. Han pasado 10 años desde que murió Fielding. De eso se trata. El testamento, la herencia, el dinero. Todo se reducía a esto. Mi testamento está en perfecto orden, Rosman, respondí, sirviendo el té. Fielding se había asegurado de que todos los documentos legales se hubieran redactado correctamente. Pero 10 años es mucho tiempo, insistió. Las leyes cambian. Quizás deberíamos consultar con un nuevo abogado. Tenemos un gran amigo que se especializa en herencias. Gracias por tu preocupación, pero estoy bastante satisfecho con mi abogada actual, le puse una taza de té delante. ¿Limón? Rosman se quedó una media hora más o menos, sin dejar de indagar en mis finanzas y bienes. Respondí con evasivas, intentando no delatar mi creciente irritación. Cuando por fin se fue, respiré aliviado y saqué la carta del bolsillo. Era una notificación estándar sobre el estado de mi cuenta y la necesidad de confirmar que mi información de contacto estuviera actualizada. No era nada especial, pero el simple hecho de que Rosman hubiera visto el sobre me preocupó. ¿Y si se lo contaba a Baster? ¿Y si empezaban a investigar más a fondo? Llamé al banco y les pedí que, de ahora en adelante, enviaran toda la correspondencia exclusivamente al apartado postal. O mejor aún, que cambiaran a notificaciones electrónicas. Luego marqué el número de Pearl. Están tramando algo, dije sin preámbulos cuando contestó el teléfono. Rosman vio hoy una carta del Banco Venetian. Pearl soltó una palabrota, algo que rara vez le pasaba. ¿Se daba cuenta de lo que era? No estoy segura, pero justo después empezó a hablar del testamento. No me gusta, Yvonne, la voz de Pearl sonaba preocupada. Se están esforzando demasiado por controlar tus finanzas y propiedades. Va más allá de lo que una familia normal puede pensar. Ya lo sé, suspiré. Baster había mencionado sus dificultades económicas el otro día. Dijo que no podía permitirse un viaje a Europa, a Italia. ¿Casualidad? Pearl parecía dudoso. No lo creo. Creo que sospecha algo. Quizás encontró documentos antiguos entre las cosas de Fielding o se dio cuenta de mis frecuentes viajes a Venecia.
Debes tener mucho cuidado, dijo Pearl. Si descubren tus activos, la presión solo aumentará. Lo sé. Estoy cambiando las contraseñas de todas mis cuentas y revisando mi configuración de privacidad. Fielding siempre decía que la paranoia es la mejor amiga del inversor. Pearl sonrió. Era un hombre inteligente, Fielding. Está bien, manténme al tanto, y si necesitas algo, llámame cuando quieras. Después de hablar con Pearl, decidí investigar por mi cuenta. Buster había mencionado dificultades económicas, pero ¿qué tan graves eran? Siempre ha vivido a lo grande, coches caros, vacaciones en resorts exóticos, escuelas privadas para sus hijos. Pero, ¿estaba realmente en problemas o era solo una forma de hacerme sentir lástima por él? Abrí mi portátil y empecé a buscar información sobre la empresa donde trabajaba Buster. Las noticias eran decepcionantes. La firma estaba pasando por un mal momento, varias inversiones fallidas, la salida de clientes importantes y una investigación de la SEC. Quizás sus problemas financieros eran reales. Pero eso no explicaba la obsesión con mi casa. Incluso si la vendiera y le diera todo el dinero a Buster, no resolvería sus problemas para siempre. Había algo más en juego. Recordé que Rosamunda había mencionado una vez que su galería planeaba abrir una sucursal en Europa. Venecia sería el lugar perfecto, dijo entonces. ¿Sería casualidad o se habían enterado de mi apartamento? Una llamada interrumpió mis reflexiones. El número me resultaba desconocido. ¿Sr. Holloway?, preguntó una voz de hombre. Soy el Dr. Richardson de la clínica Evergreen. Su hijo pidió cita para una evaluación cognitiva. Nos gustaría confirmar la cita para el próximo martes a las 10 de la mañana. Sentí que la sangre me subía a la cara de la ira. Dr. Richardson, mi voz sonaba tranquila. Mi hijo no tiene derecho a pedirme una cita sin mi consentimiento. No asistiré a esta sesión de terapia y le aconsejo a su clínica que verifique si la persona que da las citas a los familiares mayores tiene las credenciales necesarias. Sí, lo siento, señora Holloway, el doctor estaba claramente avergonzado. No lo sabíamos. Su hijo dijo que tenía problemas de memoria y orientación. Mi hijo se equivoca, repliqué. Buen día, doctor. Colgué el teléfono, sintiendo que me temblaban las manos. Así que hasta aquí estaban dispuestos a llegar para intentar demostrar mi incompetencia. Ya no era solo presión. Era una amenaza. Volví a llamar a Pearl. Buster intenta enviarme a un especialista en criptografía, le dije en cuanto contestó. Quiere demostrar que tengo demencia. Qué cabrón, dijo Pearl sin dudarlo. Lo siento, Yvonne, pero tu hijo se pasa de la raya. Lo sé, me sentí extrañamente tranquilo después del impacto inicial, pero al menos ahora sé a qué me enfrento. No es solo codicia ni preocupación por mi bienestar. Es un intento de controlar mi propiedad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Perla. Primero, voy a hablar con mi abogado. Me aseguraré de que toda la documentación esté en orden y de que Buster no pueda acceder a mi patrimonio, incluso si me declaran incompetente. Luego, me prepararé para la batalla porque parece que no hay escapatoria. Estoy de tu lado, dijo Pearl con firmeza. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Quédate cerca, dije. Y si me pasa algo, sabes dónde están todos los documentos y contactos. Eres la única persona en quien confío plenamente. Después de mi conversación con Pearl, me quedé un buen rato en la oficina de Fielding, mirando su foto. ¿Qué haría él en mi lugar? ¿Cómo reaccionaría ante el intento de su propio hijo de quitarle su hogar y su independencia? Sabía la respuesta. Fielding nunca se acobardaba ante la adversidad. Era un hombre amable, pero con una férrea voluntad interior. Nunca dejes que el miedo domine tus decisiones, decía a menudo, y yo no lo permitía. Saqué una carpeta de la caja fuerte con las escrituras del apartamento en el Venetian y la información de la cuenta suiza. Todo estaba en orden. El título de propiedad estaba a mi nombre. El testamento se había redactado de forma que Buster no pudiera impugnarlo. Fielding lo había pensado todo. Pero había un problema que ni siquiera Fielding podía prever. Nuestro hijo podría intentar que me declararan incompetente. En ese caso, todas las barreras legales desaparecerían. Necesitaba un plan. Abrí mi portátil y comencé a investigar las leyes sobre capacidad y tutela para las personas mayores. Luego,
compilé una lista de médicos que podían dar una opinión independiente sobre mi estado mental. Finalmente, le escribí un correo electrónico a mi abogado solicitando una cita de emergencia. La guerra había comenzado, y yo estaba listo para luchar por mi hogar, por mi independencia, por el respeto que merecía. Buster y Rosamunda habían cometido un grave error al subestimarme. Creyeron que estaban tratando con una anciana indefensa. Pronto se darían cuenta de lo equivocados que estaban. La invitación a cenar llegó por correo electrónico. Buster había elegido La Sorrento, un restaurante italiano en el centro de Napville, uno de los más caros de la ciudad. Fielding y yo solíamos ir allí para nuestros aniversarios de boda, pero después de su muerte, evité el lugar. Demasiados recuerdos. En el texto de la invitación, Buster mencionó una importante conversación familiar y la necesidad de reconciliación. Puso en cursiva el adjetivo, familia, lo que me pareció un énfasis extraño. Rosman añadió una postdata, por favor, Ben, Yvonne. Esto es muy importante para todos nosotros. Le enseñé la carta a Pearl cuando pasó por mi casa esa misma noche. Parece una trampa, dijo, devolviéndome el teléfono. Algo están tramando. Estoy de acuerdo, suspiré. Pero si digo que no, lo usarán como prueba más de mi distanciamiento y mi extraño comportamiento. Será mejor que vaya a ver qué traman. Ten cuidado, Pearl me apretó la mano. Y recuerda, no tienes que aceptar nada. No firmes ningún documento, aunque parezca una simple formalidad. No nací ayer, sonreí. Fielding me enseñó a leer cada línea antes de firmar, sobre todo si el documento me lo pasaba un familiar sonriente. El día de la cena, cuidé más mi apariencia de lo habitual. Elegí un vestido azul marino que realzaba el color de mis ojos, un collar de perlas que Fielding me había regalado por nuestro 30º aniversario de bodas y pendientes de zafiro plateado. No iba a parecer una anciana indefensa a la que se le pudiera intimidar para que firmara nada. El taxi se detuvo frente al restaurante a las 7 de la tarde en punto. Buster ya me esperaba en la entrada, mirando su reloj con nerviosismo. Mamá, eres tan precisa como siempre, me besó en la mejilla. Olía a colonia cara y a un poco de ansiedad. Estás preciosa. Gracias, sonreí, recordando que era la segunda vez que miraba el reloj en 30 segundos. ¿Está todo bien? Pareces tenso. Todo bien, respondió demasiado rápido. Rosman ya está dentro. Tenemos una oficina privada reservada. ¿Una oficina privada? Interesante. En circunstancias normales, podría haberse debido al deseo de hablar sin ser oídos curiosos, pero ahora solo me hacía sospechar más. Rosman nos recibió con una sonrisa impecable. Llevaba un vestido color crema que, estoy segura, costaba más que la pensión mensual promedio de un estadounidense. Sentados a su lado estaban mis nietos, Avery, de 11 años, y Piper, de 9. Su presencia me sorprendió. Abuela, Piper saltó y me abrazó. Te extrañé. Yo también te extrañé, cariño, le devolví el abrazo, con remordimientos. Últimamente no había visto mucho a mis nietos, en parte por la tensa relación con sus padres, en parte porque Buster y Rosman siempre los mantenían ocupados con clases extra. La cena empezó de forma informal. Hablamos del colegio, de las últimas películas y de los planes para el verano. Los niños hablaron de sus éxitos. Avery había ganado la Olimpiada de Matemáticas del colegio. Piper había ganado el primer puesto en un concurso de dibujo. Los escuché con auténtico interés, orgulloso de sus logros. Pero poco a poco, empecé a notar rarezas. Buster y Rosman intercambiaron miradas significativas. Rosman jugueteaba nerviosamente con su servilleta. Buster intentó hablar 2 veces sobre el futuro de la familia, pero cada vez se interrumpía. Cuando llegó el postre, tiramisú para los niños y panna cotta para los adultos, Buster miró de repente su reloj y anunció: «Niños, ¿recuerdan que hablábamos de esa película especial en el cine? Empieza en 20 minutos. Su tía Gloria los espera afuera». Avery y Piper parecieron sorprendidos, pero no les importó la repentina visita al cine. Rosman los ayudó rápidamente a empacar, y en 5 minutos, solo quedamos los 3, yo, Buster y su esposa. Ahora, dijo Buster mientras la puerta del estudio se cerraba detrás de los niños, hablemos de negocios. ¿Qué asunto?, pregunté, aunque ya sabía a dónde iba. Buster sacó un expediente del maletín de cuero junto a su silla. Mamá, Rosman y yo llevamos mucho tiempo pensando en tu futuro, empezó.
Sabes que te queremos y queremos lo mejor para ti. Por supuesto, permanecí en calma, aunque mi corazón empezó a latir más rápido. La casa en la que vives se está convirtiendo en una carga para ti, continuó. Es demasiado grande y requiere demasiado mantenimiento. Requiere un mantenimiento constante, además del gasto constante de impuestos prediales, seguros y servicios públicos. Puedo manejarlo, respondí. Tengo suficiente dinero. ¿Pero cuánto durará? Rosman intervino. Los precios están subiendo. Los servicios médicos son cada vez más caros. ¿Qué pasa si te enfermas y necesitas un tratamiento costoso? Tengo un buen seguro, intenté decir con calma, aunque por dentro me hervía el resentimiento. Y he estado ahorrando para un día lluvioso toda mi vida. Mamá, Buster puso la mano sobre el expediente. Tenemos una solución que te mantendrá segura y cómoda el resto de tu vida. Abrió la carpeta y sacó varias hojas impresas en papel caro con marca de agua. Esta es la escritura del fideicomiso, explicó. Vivirás en ella, pero nosotros nos encargaremos de todo el mantenimiento y las finanzas. A cambio, cuando te vayas, la casa pasará a nosotros para asegurar el futuro de Avery y Piper. Tomé los papeles y comencé a leerlos con atención. Un vistazo rápido bastó para captar la esencia. No se trataba de un fideicomiso de administración, sino de una transferencia directa de propiedad a Buster y Rosman, con la condición de que pudiera quedarme en la casa hasta mi muerte. Los nuevos dueños tomarían todas las decisiones sobre reparaciones, remodelaciones e incluso decoración de interiores. No es un fideicomiso, dije, dejando los papeles a un lado. Es una escritura de donación con usufructo vitalicio. Básicamente, te estoy dando la casa ahora mismo. Buster se sonrojó levemente. Técnicamente sí, pero es por tu bien. Podemos cuidar mejor la casa si es oficialmente nuestra. ¿Qué te impide ayudarme con la casa ahora?, pregunté. No necesitas cambiar de dueño para eso. Yvonne, Rosman se inclinó hacia mí desde la mesa. Seamos sinceros. Te estás haciendo mayor. Tu memoria ya no es la de antes. ¿Qué pasa si olvidas pagar el seguro o los impuestos de la propiedad? ¿Qué pasa si tomas una mala decisión de reparación y malgastas dinero? Tengo la memoria perfecta, respondí con frialdad. Y si alguna vez siento que no puedo administrar mi propiedad, contrataré a un administrador de propiedades profesional, no a familiares. El rostro de Buster cambió. La máscara del hijo cariñoso comenzó a desaparecer. Mamá, no entiendes la gravedad de la situación, su voz se volvió más áspera. Rosman y yo hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a preparar este tratado. Es lo mejor para ti. Me conviene seguir siendo dueña de mi casa. Cerré la carpeta y la aparté de mí. No la firmaré. Rosman cambió de táctica, con voz meliflua. Yvonne, piensa en tus nietos. Quieres que estén bien cuidados, ¿verdad? Esta casa es una parte importante de su herencia. Ya me he hecho cargo de los nietos en mi testamento, respondí. Recibirán su parte cuando llegue el momento, pero no antes. Buster se enderezó bruscamente. Había un brillo frío en sus ojos que me recordó a mi suegro en sus peores días. Mamá, no quería decir esto, pero no nos dejas otra opción, bajó la voz hasta un susurro amenazador. Tengo un informe preliminar del Dr. Richardson. Cree que estás en las primeras etapas de la demencia. Si no firmas estos documentos voluntariamente, podemos iniciar el proceso para declararte incompetente. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Eso es todo. La llamada del Dr. Richardson no fue casualidad. Buster ya había empezado a preparar el escenario. Esto es ridículo, dije, intentando mantener la voz firme. Cualquier médico independiente dará fe de mi cordura. Tal vez, Buster se encogió de hombros, pero el proceso llevará tiempo. Habrá audiencias, exámenes, testimonios. Piensa en el estrés que eso causaría a tu edad. Ese tipo de estrés podría poner en grave peligro tu salud. ¿Me estás amenazando? No podía creer que mi propio hijo hiciera algo así. Te ofrezco una salida fácil, me acercó la carpeta. Fírmala y nos olvidamos de esta conversación. Todo queda en familia. Miré a Rosman. Evitaba mi mirada, con la vista fija en su copa de vino sin terminar. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Entonces Buster se recostó en su silla.
Tendremos que recurrir a los tribunales, y me temo que nuestra relación se verá muy afectada. No podrás ver a Avery ni a Piper. No podemos dejar que anden con una abuela que, no comprende del todo la realidad. Estáis utilizando a vuestros propios hijos como armas, no pude ocultar el disgusto en mi voz. Estoy protegiendo a mi familia, él me cortó, incluyéndote a ti, aunque no te des cuenta. Sentí que la ira crecía en mi interior, una ira profunda y ardiente. Pero con ella llegó una sorprendente claridad de pensamiento. De repente vi la situación en toda su crudeza. Mi hijo, mi único hijo, se había convertido en un hombre avaricioso y mezquino, dispuesto a chantajear a su propia madre por bienes raíces. Buster, dije con calma, no voy a firmar esos papeles. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Mamá, su tono se volvió amenazante. Piénsalo de nuevo. Te verás privada de tu familia, sin visitas de tus nietos, sin vacaciones juntos, sin apoyo en momentos de necesidad. Casi me río. ¿Familia? ¿La misma familia que intenta quitarme la casa ahora mismo? ¿La que amenaza con declararme loca si no cumplo? No es una familia, Buster. Es un chanchullo. Yvonne, dijo Rosman por fin, con la voz temblorosa por la tensión. No saques conclusiones precipitadas. Todos estamos nerviosos, diciendo cosas que no sentimos. Oh, creo que eso es exactamente lo que Buster quiere decir, dije, mirando a mi hijo a los ojos. Siempre ha sido testarudo y decidido, pero antes tenía otras cualidades: honestidad, justicia, preocupación por el prójimo. ¿Dónde se han ido, hijo? Buster se sonrojó, pero no apartó la mirada. Vives en el pasado, mamá, dijo. El mundo ha cambiado. No puedes dejar que el sentimentalismo impida encontrar soluciones prácticas. ¿Chantajear a tu propia madre es una solución práctica? Negué con la cabeza. Tu padre se habría decepcionado. Fue un golpe bajo, y lo sabía. Buster siempre había idolatrado a su padre, incluso cuando se rebeló contra él en su adolescencia. La mención de la decepción de Fielding dio en el clavo. No te atrevas a decirme que habría pensado mi padre, dijo Buster dando un puñetazo en la mesa, haciendo que los platos rebotaran. No tienes derecho. Fui su esposa durante 42 años, dije en voz baja. Lo conocía mejor que nadie, y sé lo que habría dicho al ver a su hijo y a su nuera intentando quitarle la casa a una anciana. Rosman intervino para tranquilizarlos. Tranquilicémonos. Quizás hoy no sea el mejor día para tomar esta decisión. Yvonne, llévate los documentos a casa. Revísalos tranquilamente. Podemos retomar esta conversación en una semana. Pero Buster no se rindió. No, me empujó la carpeta. Decídete ahora, mamá. Fírmalo o perderás a tu familia. Su voz se fue apagando hasta convertirse en un grito, llamando la atención del camarero, quien se asomó a la oficina para ver si todo estaba bien. Rosman le dedicó una sonrisa forzada y le aseguró que todo estaba bien, solo una conversación familiar. Al cerrarse la puerta, recogí mi bolso y me levanté. No voy a firmar esos papeles, dije con firmeza. Y no creas que las amenazas me harán cambiar de opinión. He visto cosas peores en mi vida que la ira de un hombre consentido. Te arrepentirás de esto. Buster también se puso de pie. Te lo juro. Ya lo soy, dije, por no ver en qué te estabas convirtiendo, por no inculcarte los valores que tu padre apreciaba. Es mi culpa, y tengo que vivir con ella. Me di la vuelta para irme, pero Rosman me agarró del brazo. Yvonne, por favor, no te vayas así, dijo con pánico en la mirada. Podemos hablar de esto con calma. No hay nada más que discutir, le solté la mano. Dile a Avery y a Piper que la abuela los quiere si se lo permites. Salí de la oficina con la cabeza bien alta, aunque temblaba por dentro por la conmoción. El restaurante estaba abarrotado, pero nadie prestó atención a la anciana que acababa de perder a su familia. Afuera lloviznaba. No había traído paraguas, pues contaba con que Buster me llevara a casa. Ahora tenía que llamar un taxi y esperarlo bajo la visera del restaurante, intentando no llorar en público. Cuando por fin llegó el taxi, di la dirección y me recosté en el asiento, sintiéndome increíblemente cansado. El conductor, un joven con rastas, me miró preocupado por el retrovisor. ¿Todo bien, señora?, preguntó. Parece alterada. Problemas familiares, respondí sucintamente. No es nada.
En casa, lo primero que hice fue llamar a Pearl. Escuchó sin interrumpirme mi relato de la cena fallida y luego se lanzó a una diatriba tan fuerte contra Buster y Rosman que sonreía a pesar del dolor que sentía en el corazón. «Ven a mi casa», sugirió Perla después de desahogarse. «No estés sola esta noche». «Gracias, pero necesito estar en mi propia casa», respondí. Sentir sus paredes, su protección. Es por lo que luché hoy. Lo entiendo, dijo Pearl tras una pausa. Pero si cambias de opinión, llámame cuando quieras. Iré a buscarte, aunque sean las 3 de la mañana. Después de hablar con Pearl, caminé lentamente por la casa, tocando objetos familiares como si los saludara. En el estudio de mi esposo, me detuve frente a su retrato. ¿Qué voy a hacer, cariño?, pregunté en voz alta. ¿Cómo peleo con mi propio hijo? Me acerqué a su escritorio y abrí un cajón secreto. Los documentos del apartamento en el Venetian estaban donde los había dejado. La información de la cuenta suiza estaba guardada a buen recaudo en otro lugar. Estas eran mis cartas de triunfo, que Buster y Rosman ni siquiera conocían. Sentado en mi escritorio, saqué un bloc de notas y un bolígrafo. Era hora de planear un contraataque. Buster creía tenerme acorralado, pero desconocía todos mis recursos. Yo no sabía que su padre había previsto esta situación y me había preparado. Lo primero en mi lista era consultar con un abogado. Tenía que asegurarme de que toda mi documentación estuviera en regla y que ninguna maquinación de Buster pudiera quitarme el control de mis activos. El segundo punto era una visita a un médico independiente para evaluar mi estado cognitivo. Necesitaba un informe oficial que refutara las insinuaciones de demencia incipiente. En tercer lugar, se realizó una revisión y posiblemente una reemisión de todos los instrumentos financieros asociados con mis activos en el extranjero. Y finalmente, y lo más importante, tenía que decidir cómo usar mi ventaja financiera. Defenderme no era suficiente. Tenía que demostrarles a Buster y Rosman que no era una víctima indefensa, sino un adversario digno. Comencé la mañana después de la desastrosa cena con una llamada a Lawrence Jenkins, nuestro abogado de familia. Fielding y yo lo conocíamos desde hacía más de 30 años. Nos había ayudado con la compra de nuestra casa en Napville y había redactado todos los documentos importantes, incluyendo el testamento de Fielding. Ahora, con más de 70 años, Lawrence seguía ejerciendo, aunque de forma limitada, ocupándose únicamente de los asuntos de clientes de toda la vida. Lawrence, necesito una consulta urgente, dije en cuanto contestó el teléfono. Se trata del intento de Buster de apoderarse de mi casa. Hubo una pausa y luego un profundo suspiro. Yvonne, temía que llegara a esto. ¿Cuándo puedes venir a la oficina? En 1 hora, si te conviene. Te esperaré, respondió brevemente. La oficina de Lawrence estaba en un antiguo edificio de ladrillo rojo en el centro de Napville. Paneles de roble, sillas de cuero y enormes estanterías con tomos legales creaban un ambiente de seriedad y tradición. Siempre me sentí protegido allí. Dime, dijo Lawrence mientras nos instalábamos en su oficina con tazas de té. Escuchó atentamente la historia del ultimátum del restaurante sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su cuaderno. Entonces, amenazan con declararte incompetente, dijo pensativo cuando terminé. ¿Es serio, Yvonne? Pero no tanto como creen. Explícamelo, pregunté. Verá, declarar a una persona incompetente es un proceso largo y complicado. Se necesitan pruebas médicas sólidas, la opinión de varios especialistas y el testimonio de testigos. Considerando que usted está en pleno uso de sus facultades mentales y tiene plena memoria, sus posibilidades son prácticamente nulas. Pero Buster mencionó algún tipo de informe del Dr. Richardson, que usted ni siquiera visitó. Lawrence sonrió. Cualquier tribunal descartaría una opinión así por poco fiable, pero seamos precavidos. Haré que veas a la doctora Eleanor Price. Es una destacada gerontóloga y neuróloga especializada en deterioro cognitivo en personas mayores. Su opinión será un sólido argumento a tu favor. Asentí, aliviado de que tuviéramos un plan de acción concreto. ¿Y qué pasa con las escrituras de la casa? ¿No podría Buster burlarme de alguna manera y conseguir la escritura? No si estamos atentos. Lawrence sacó una carpeta con mi nombre del cajón de su escritorio. He revisado todo el papeleo. La casa está solo a tu nombre. Y tras la muerte de Fielding, te convertiste en el único propietario. Sin gravámenes ni copropietarios.
Baster no tiene derechos legales sobre la propiedad. ¿Y si consigue que me declaren incompetente? Esa era la pregunta que me rondaba la cabeza. Entonces tendría que conseguir una tutela. Lawrence se frotó la barbilla. Pero podemos evitarlo. Sugiero que redactemos una directiva anticipada en caso de incapacidad. En ella, especificarás quién quieres que sea tu tutor si, en teoría, llegas a quedar incapacitado. ¿Y a quién debería nombrar?, me pregunté. ¿Perla? Pearl sería una excelente opción, asintió Lawrence. Pero hay otras opciones. Podrías nombrar a un tutor profesional, un abogado o un asesor financiero que actúe exclusivamente en tu beneficio. O podrías establecer un fideicomiso especial para administrar tu patrimonio según reglas predeterminadas. Discutimos todas las opciones y finalmente decidimos nombrar a Pearl como mi posible tutora, con un fideicomisario del bufete de abogados de Lawrence como respaldo. Ahora, hablemos de tus activos en el extranjero. Lawrence bajó la voz aunque estábamos solos en la oficina. Fielding me habló de los apartamentos venecianos y la cuenta suiza. ¿Baster sabe de ellos? Creo que sospecha algo, respondí. Rosman vio hace poco una carta del Banco Veneciano, donde mencionaban planes para un viaje a Italia, que supuestamente no pueden permitirse por dificultades económicas. Necesitamos verificar el estado de estos activos y quizás protegerlos aún más, añadió Lawrence. Tengo un colega en Zúrich especializado en Derecho Internacional de la Propiedad. Lo contactaré más tarde hoy. A la mañana siguiente, fui a ver a la doctora Eleanor Price. Su clínica estaba ubicada en un moderno centro médico a las afueras de Neapille. La doctora era una mujer enérgica de unos 50 años, con cabello corto y canoso y una mirada penetrante. Señora Holloway, me estrechó la mano con firmeza. Lawrence me contó su situación. Es una situación bastante desagradable, pero intentaremos ayudar. El examen fue minucioso y duró casi 3 horas. El doctor Price evaluó mi memoria, atención, capacidad de pensamiento lógico y orientación espacial. Realicé varias pruebas, respondí preguntas y resolví acertijos. Está en muy buena forma, señora Holloway, dijo el doctor Price al terminar. Su función cognitiva es normal para su edad, en algunos aspectos, incluso mejor. No veo signos de demencia ni de otras enfermedades neurodegenerativas. ¿Puedes dar una opinión oficial?, pregunté. Por supuesto, asintió. Prepararé un informe detallado con los resultados de todas las pruebas y mi opinión profesional. Estará listo en 2 días. Este documento tendrá peso en el tribunal si llega el caso. Le di las gracias a la doctora y estaba a punto de irme cuando me detuvo. Señora Holloway, entiendo que la situación de su hijo es muy estresante. El estrés puede afectar la salud, especialmente a su edad. Por favor, cuídese. Al regresar a casa, encontré un sobre de la Administración del Seguro Social en mi buzón. Dentro había un aviso de que un tal Dr. Richardson había solicitado acceso a mi historial médico para una evaluación de salud que determinaría la necesidad de una tutela. Ya era una maniobra de guerra abierta. Baster actuó con rapidez y decisión, utilizando todos los medios a su alcance. Llamé inmediatamente a Lawrence para informarle del nuevo desarrollo. No se asuste, me dijo después de escucharme. Este es el procedimiento habitual en un proceso de custodia, pero sin su consentimiento o una orden judicial, la oficina no divulgará esta información. Prepararé de inmediato una objeción formal en su nombre. Esa noche, recibí una llamada de Dileya Harrington, una vieja conocida del club de lectura. Yvonne, querida, no vas a creer lo que oí hoy, empezó sin preámbulos. Rose Kingsley les ha estado diciendo a todos en el club que tienes un grave problema de memoria y que Baster te va a quitar la custodia. ¿Es cierto? Totalmente falso, respondí, intentando mantener la voz serena, aunque por dentro bullía de indignación. Esta mañana tuve una revisión con el neurólogo más importante de la ciudad. No tengo problemas de memoria ni cognitivos. Eso es lo que pensé, exclamó Dileya, contándole a Rose. Yvonne Holloway citó párrafos enteros de Middlemarch la semana pasada sin un solo error. ¿Qué demencia? Y ella dijo que Baster dice que su madre tiene días buenos y días malos. En los días malos, ni siquiera reconoce a sus nietos. Es una mentira descarada, me tembló la voz de rabia. Siempre reconozco a mis nietos. Es solo que ahora Baster me prohíbe verlos a menos que le dé la casa. Después de hablar con Dileya, el teléfono volvió a sonar.
Esta vez era Perry Jameson, mi jardinero, que venía una vez por semana a arreglar el jardín. Señora Holloway, empezó a decir, avergonzado. Disculpe la molestia, pero su hijo me llamó hoy. Dijo que ya no necesitaba mis servicios y que pronto la trasladarían a una residencia de ancianos. ¿Qué? Casi grité. Perry, eso no es cierto. No me voy a mudar y aún necesito tu ayuda con el jardín. Pensé que algo andaba mal, dijo con un suspiro de alivio. El señor Buster sonaba extraño y me ofreció trabajo en su jardín en lugar del tuyo. Por favor, sigue viniendo como siempre, le pedí. Y si Buster vuelve a llamar, dile que solo me hablas de trabajo. Por la noche, recibí una respuesta del señor Bertayucci desde Venecia. Confirmó que ambos apartamentos estaban en perfecto estado y que las escrituras estaban en regla. Además, dijo que recientemente había recibido una consulta del señor Holloway, quien preguntaba por el estado de la propiedad, alegando ser mi hijo y posible heredero. No le he proporcionado ninguna información, señora Holloway, como usted solicitó en nuestros acuerdos anteriores, escribió Bertayucci. Pero debo advertirle que este caballero fue muy persistente y mencionó la posibilidad de emprender acciones legales. Así que Buster sí sabía de los apartamentos venecianos y estaba intentando conseguir información al respecto. Esto confirmó mis peores temores. No solo estaba interesado en mi casa de Neapville, sino en toda mi propiedad. Antes de acostarme, revisé la puerta principal, las ventanas y el sistema de alarma. Después de lo ocurrido hoy, me sentí literalmente asediado. Mientras yacía en la cama intentando dormir, el teléfono volvió a sonar. El nombre de Buster apareció en la pantalla. Dudé, pero decidí contestar. Era mejor saber qué tramaba. Mamá, su voz sonó inesperadamente conciliadora. Quiero disculparme por lo que pasó en el restaurante. Rosman y yo te presionamos demasiado. Estuvo mal. Me quedé en silencio, esperando a que continuara. Buster nunca se disculpó por nada. Sugiero que empecemos de nuevo, continuó. Nos vemos mañana. Solos tú y yo. Hablaremos con calma, sin papeles ni ultimátums. ¿De qué quieres hablar, Buster?, pregunté sin rodeos. Sobre el futuro, mamá. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente?, hizo una pausa. Se lo de Venecia, mamá. Y la cuenta suiza. Aquí está. Cartas sobre la mesa. ¿Qué sabes exactamente? Mi voz sonaba tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. Basta, respondió evasivamente. Suficiente para saber que no eres la anciana indefensa que finges ser. Tienes bienes que nunca me has contado, tu único hijo. Esos activos son fruto del trabajo y las inversiones de tu padre y las mías, dije. Fielding y yo decidimos no contarte nada al respecto por ciertas razones. ¿Qué razones? Había un dejo de irritación en su voz. ¿Qué? ¿No soy de fiar? Soy tu hijo. El hijo que amenaza a su madre con perder a su familia si no le da la casa, le recordé. El hijo que difunde rumores sobre mi supuesta demencia a vecinos y conocidos. El hijo que intenta cancelar los servicios de mi jardinero. Era como si Fielding hubiera previsto este comportamiento. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Entonces Buster volvió a hablar en un tono diferente, frío y calculador. Escucha, madre, podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Propongo un acuerdo. Me das la casa y, a cambio, te ayudaré a administrar los apartamentos venecianos. Mis contactos en el mundo financiero podrían serte útiles y, por supuesto, podrás volver a ver a tus nietos. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Entonces tendré que ser más contundente, su voz se endureció. Tengo contactos en Hacienda. Las preguntas sobre activos extranjeros y su declaración pueden causar muchos problemas. Mamá, ¿me estás amenazando con una auditoría fiscal? No podía creer que estuviera escuchando esto de mi propio hijo. Te ofrezco una salida que nos conviene a ambos, respondió. Piénsalo. Te llamo mañana para saber tu decisión. Colgó y me quedé a oscuras, conmocionado hasta la médula. Amenazas, manipulación, chantaje. Mi propio hijo había recurrido a esos métodos. Fielding tenía razón al insistir en la confidencialidad de nuestros activos en el extranjero. Vio algo en Buster que yo no quería ver.
Una codicia desmedida y una disposición a llegar a los extremos para lograr sus objetivos. Marqué el número de Lawrence, aunque era tarde. Disculpe la molestia, le dije cuando contestó. Pero la situación se ha agravado. Buster sabe lo de Venecia y la cuenta suiza, y amenaza con una auditoría fiscal si no le entrego la casa. Qué sinvergüenza, murmuró Lawrence. No te preocupes, Yvonne. Todos los impuestos de los activos en el extranjero se pagaron a tiempo y se presentaron todas las declaraciones. Fielding era muy meticuloso en estos asuntos. Estamos a salvo de una auditoría fiscal. Sentí alivio, pero mi ansiedad no había desaparecido del todo. ¿Qué hago, Lawrence? No para. Hoy son amenazas de una auditoría fiscal. Mañana será otra cosa. Es hora de pasar a la ofensiva, dijo el abogado con firmeza. Mañana presentaremos una objeción formal a la solicitud del Dr. Richardson, adjuntaremos el informe del Dr. Price en cuanto esté listo y presentaremos una solicitud de orden judicial para impedir que Buster interfiera en sus asuntos y difame. Es hora de demostrarle que no es una víctima indefensa. Tienes razón, acepté tras una pausa. Es hora de dejar de estar a la defensiva. Es hora de actuar con decisión. La decisión se me ocurrió esa mañana mientras observaba a los petirrojos revoloteando alrededor de la pajarera del jardín. Fielding siempre decía que las mejores soluciones le llegaban observando la naturaleza. La forma en que los pájaros construyen sus nidos, la forma en que las nubes cambian de forma, la forma en que el viento mece las ramas de los árboles. La naturaleza tiene las respuestas a todo, Yvonne, solía decir. Solo hay que saber ver. Decidí organizar una cena para Buster y Rosman. Una última cena familiar, pero no se enterarían de antemano. Pensándolo bien, elegí el viernes, dentro de 3 días. Tiempo suficiente para prepararlo todo, pero no tanto como para que Buster tuviera tiempo de idear un nuevo plan. Después de enviar la invitación por correo electrónico, llamé inmediatamente a Lawrence. Quiero que tengas todos mis archivos de activos listos para el viernes, le dije. Extractos de cuentas suizos, documentos del apartamento en Venetian, una tasación de la casa en Napville. Todo lo que puedas necesitar para revelar mi situación financiera completa. ¿Estás seguro? Podía percibir la duda en la voz de Lawrence. Estábamos hablando de proteger esa información de Buster. He decidido arriesgarme, respondí. Buster ya conoce la existencia de estos activos, pero desconoce los detalles. Quiero usar el factor sorpresa. Mostrarle todas las cartas, pero con mis condiciones. De acuerdo, dijo Lawrence. Dudó. Prepararé los documentos, pero me gustaría asistir a la cena, si no te importa. Me opongo, dije en voz baja. Debería ser una cena familiar. Solo Buster, Rosman y yo. Un último intento de conversación sincera antes de... No terminé la frase. ¿Antes de qué, Yvonne? Preguntó Lawrence con cautela. Antes de comenzar un nuevo capítulo de mi vida, respondí, tal vez en otro país. Después de hablar con Lawrence, contacté con Pearl y le conté mi plan. Me apoyó como siempre, pero sugirió una precaución adicional. Estaré presente durante la cena, dijo con firmeza. No en casa, claro, pero lo suficientemente cerca como para acudir en tu ayuda si algo sale mal. ¿Crees que Buster podría volverse agresivo?, pregunté con ansiedad. Creo que un hombre que amenaza a su propia madre con una auditoría fiscal y difunde mentiras sobre su salud mental es capaz de muchas cosas, respondió Pearl. Más vale prevenir que curar. Pasé los 2 días siguientes preparándome. Conseguí todos los documentos necesarios de Lawrence y pedí comida del restaurante favorito de Buster. No quería malgastar energía cocinando para quienes me habían tratado así. Preparé una presentación de mis activos en una carpeta ordenada para cada uno de los invitados. También me reuní con el director de la fundación benéfica Sparks of Genius, dedicada a apoyar a niños superdotados de familias de bajos recursos. Hablamos de la posibilidad de crear una beca nombrada Fielding Holloway para financiar la formación en arquitectura de jóvenes con talento. El director se mostró entusiasmado ante la perspectiva de una importante donación y me aseguró que todos los trámites legales podrían resolverse lo antes posible. La mañana de la cena, recibí un correo electrónico del señor Bertayucci. Me había encontrado una excelente empresa de limpieza para preparar el apartamento veneciano para mi llegada y me había facilitado los contactos de un abogado especializado en inmigración para estadounidenses que se mudaban a Italia. Todo iba viento en popa.
Buster y Rosman llegaron justo a las 7 de la tarde. Una puntualidad inusual en ellos. Se veían tensos, pero seguros. Buster llevaba una carpeta de cuero que reconocí al instante. Los mismos documentos de transferencia de la casa que intentó que firmara en el restaurante. Mamá, me besó la mejilla con fingida calidez. Estás preciosa. Yvonne, Rosman también me besó, dejándome un rastro de lápiz labial en la mejilla. ¡Qué fragancia tan maravillosa! ¿Has estado cocinando todo el día? No, sonreí, señalando las cajas con el logo de la Tao en la mesa de la cocina. Pedí comida a domicilio. Pensé en darme un capricho hoy. Intercambiaron miradas rápidas. Pedir comida en un restaurante caro no encajaba con su idea de una mujer mayor que supuestamente tenía dificultades económicas. Gran idea, dijo Buster con una sonrisa incómoda. Cuanto menos lío, mejor. Pasamos al comedor, donde ya había puesto la mesa para 3. Copas de cristal, cubiertos, la porcelana más fina, como para una ocasión especial. Vino, ofrecí, mostrando una botella de Barolo italiano muy caro. Con mucho gusto, respondió Buster, visiblemente confundido por mi humor festivo. ¿Tenemos una ocasión especial? ¿Una ocasión muy especial? Sonreí mientras servía el vino en copas. Hoy era el día en que todo encajaría. Durante el primer curso, hablamos del tiempo, de las últimas películas, del mercado de valores, de todo menos de las cosas que realmente nos importaban a cada uno de nosotros. Buster miró nerviosamente su carpeta, que colocó a su lado. Rosman bebió su vino más rápido de lo habitual. Cuando se sirvió el plato principal, filete mignon con salsa de trufa, Buster decidió ir al grano. Mamá, comenzó, dejando el tenedor a un lado, me alegra que nos hayas invitado. Demuestra que estás dispuesta a dialogar constructivamente. Por supuesto, asentí mientras continuaba comiendo con visible placer. He estado pensando mucho en nuestra última conversación, en lo que dijiste sobre Venecia y la cuenta suiza. Buster se tensó. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Es hora de dejar las cosas claras, me sequé los labios con la servilleta. Pero terminemos la cena. Serviremos el postre y tendremos una conversación franca. Este aplazamiento claramente molestó a Buster, pero se contuvo. Rosman intentó llenar la incómoda pausa con historias sobre la última exposición de su galería, los éxitos escolares de sus hijos y sus planes para las vacaciones de verano. Asentí cortésmente, hice preguntas y continué la conversación como si no hubiera ningún conflicto entre nosotros. Finalmente, cuando sirvieron el postre, tiramisú y café expreso, me recliné en mi silla y miré a mi hijo y a mi nuera. Entonces, empecé, mencionaste que sabías de mi apartamento en Venecia y de mi cuenta en Suiza, e insinuaste que habría problemas con Hacienda si no accedía a darte la casa. ¿No es cierto? Buster claramente no esperaba tanta franqueza. Se atragantó con el café y tosió. Rosman le dirigió una mirada preocupada. Sí, solo quería decir que podríamos encontrar una solución mutuamente beneficiosa, murmuró, limpiándose los labios con una servilleta. Ayúdense unos a otros. Oh, estoy totalmente de acuerdo, sonreí y me acerqué a la mesa auxiliar donde estaban las carpetas preparadas. Así que decidí revelar completamente mi situación financiera para que no hubiera malentendidos entre nosotros. Le entregué a cada uno una carpeta con archivos. Buster abrió el suyo con un interés ávido y mal disimulado. Rosman siguió su ejemplo, aunque con más moderación. Como puede ver, continué con calma, tengo 2 propiedades en Venecia. Una en el distrito de Dorsoduro es un apartamento de 2 habitaciones con vistas al canal, comprado en 1993. La segunda en Cannaregio, un apartamento de 3 habitaciones, comprado en 1998. El valor total actual de ambas propiedades es de unos 3 millones de euros. Los ojos de Rosman se abrieron de par en par cuando pasó la página y vio imágenes de elegantes interiores venecianos. En la siguiente página encontrará la cuenta suiza, señalé los documentos. Como pueden ver, hay 7 millones de dólares. Todos los impuestos pagados, todas las declaraciones presentadas a tiempo. No hay problemas con el IRS, ni puede haberlos. Buster tragó saliva, con los ojos fijos en los números del papel. Y eso no es todo, continué con indiferencia. En la última página, encontrará una estimación del valor de esta casa, 2.100.000 pesos al precio actual. No está mal para una anciana, ¿verdad?
Mamá, Buster por fin recuperó la voz. No entiendo. ¿Por qué nos ocultaste esto? Podríamos saber. ¿Qué? Interrumpí. ¿Podrías ayudarme a gastar el dinero, a cuidar mi bienestar o quizás a difundir rumores sobre mi demencia incluso antes para controlar mis bienes? Nunca, empezó Rosman, pero la detuve levantando la mano. Por favor, dejemos de lado las mentiras hoy, dije con firmeza. Ambos saben exactamente lo que han estado haciendo: intimidación, manipulación, chantaje, todo para apoderarse de mi propiedad. Incluso usaron a sus propios hijos como palanca, prohibiéndoles ver a su abuela. Buster se sonrojó. Actuábamos en tu mejor interés. Simplemente no lo entiendes. No lo entiendes. Lo miré directamente a los ojos. Tu padre lo previó, Buster. Vio algo en ti que yo no quería ver: avaricia, egoísmo, la disposición a traicionar incluso a tus seres queridos por dinero. Por eso él y yo decidimos ocultarte nuestros bienes en el extranjero. Mi padre nunca dudó, sorprendido por mis palabras. Tu padre te amaba, pero no era ciego ante tus defectos, dije con más suavidad. Esperaba que los superaras, que te convirtieras en un hombre de principios y honor como él. Por desgracia, no fue así. Había un pesado silencio en la habitación. Rosman jugueteó nerviosamente con su servilleta, evitando mi mirada. Buster miraba los documentos con una expresión que era una mezcla de codicia, vergüenza e ira. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente con voz ronca. ¿Por qué nos mostraste todo esto? ¿Para burlarme de ti? Para que te des cuenta de la magnitud de tu error, dije con calma. Y para anunciar mi decisión, vendo la casa en Neapville. ¿Qué? Buster saltó arriba y abajo. ¿A quién? Ya no te importa, me encogí de hombros. Porque las ganancias se destinarán a la Fundación Educativa Fielding Holloway para apoyar a niños talentosos de familias de bajos ingresos que desean estudiar arquitectura. No puedes hacer eso, exclamó Rosman. Esta casa es parte de la herencia de tus nietos. Puedo y lo haré, la miré fríamente. En cuanto a los nietos, heredarán cuando tenga 80 años o cuando muera, si fallezco primero. Esa es la condición del fideicomiso que creé ayer. El dinero se usará únicamente para su educación y para el enganche de una vivienda. Ni tú ni Buster podrán acceder a él. Nos estás desheredando, la voz de Buster tembló de rabia. No, negué con la cabeza. Protejo la herencia de mis nietos de padres que están dispuestos a usar a sus propios hijos como armas en un conflicto familiar. Y protejo mi propiedad de quienes intentaron robarla mediante engaños y manipulación. Hice una pausa, tomé un sorbo de vino y continué: en una semana me voy a Venecia definitivamente. La casa estará a la venta en 3 días. Tienes tiempo para recoger cualquier reliquia familiar o recuerdo que quieras conservar. Después de eso, no te quiero en mi casa. No puedes irte así como así, murmuró Buster, visiblemente afectado por lo sucedido. Puedo y lo haré, repetí. En Venecia, tendré un hermoso apartamento con vistas al canal, $7 millones en mi cuenta y me libraré de relaciones tóxicas. Diría que es una gran perspectiva para una mujer de mi edad. De repente Rosman estalló en lágrimas. ¿Y los niños? ¿Los vas a dejar solos? Te adoran. Yo también los amo, dije suavemente. Y estaré en contacto regular con ellos por video. Cuando sean mayores, los invitaré a Venecia de vacaciones, sin ti, claro. Es solo venganza, dijo Buster. No, negué con la cabeza. Es defensa propia y una lección para ambos. No puedes construir tu felicidad con la miseria de los demás, ni siquiera si son tus padres. Tarde o temprano, te saldrá el tiro por la culata. Buster saltó y tiró su silla. Te arrepentirás de esto. Impugnaré tu decisión en los tribunales. Demostraré tu incompetencia. Pruébalo, sonreí sin una sombra de miedo. Tengo un informe de la doctora Eleanor Price, la gerontóloga y neuróloga más prestigiosa de la ciudad, que indica que mis funciones cognitivas están perfectamente bien. Tengo testimonios de vecinos y conocidos que afirman que usted difundió información falsa sobre mi salud mental. Y tengo una grabación de nuestra conversación telefónica donde me amenaza con una auditoría fiscal si no le entrego la casa. ¿De qué lado cree que se pondrá el tribunal? Buster se puso pálido. Rosman le agarró el brazo. Vamos, cariño. Tenemos que pensarlo bien.
Estaban a punto de irse, pero los detuve en la puerta. Ah, sí, casi lo olvido. Puedes tirar la escritura de la casa. Ya no la necesitarás. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí una extraña ligereza. Fue como si un gran peso que había llevado encima durante años hubiera desaparecido de repente. Sabía que Buster y Rosman no se rendirían tan fácilmente y que habría más intentos de impugnar mi decisión, tal vez incluso demandas. Pero ahora tenía un plan. Tenía pruebas de su mala fe y estaba decidido a defenderme y defender mi independencia. Llamé a Pearl, que estaba esperando en su auto cerca. Todo salió según lo previsto, dije. Puedes entrar ahora. Buster y Rosman ya se habían ido. Cuando llegó Pearl, abrimos una segunda botella de vino y nos sentamos en la sala de estar. Le conté detalladamente sobre la reacción de Buster y Rosman a mi noticia. Oh, como me hubiera gustado ver sus caras, se rió Pearl, imaginando la escena. Especialmente cuando les mostraste el extracto del banco suizo. Se quedaron en shock, sonreía al recordar. Sobre todo Rosman. Debió pensar que eran unos pequeños ahorros, no millones. ¿Y ahora qué?, preguntó Perla más seria. ¿De verdad te vas en una semana? Sí, asentí. Los boletos ya están comprados. El señor Bertolucci programará una reunión con un abogado de inmigración en cuanto llegue. Dejaré la mayoría de mis cosas aquí. El agente inmobiliario las venderá junto con la casa. Me llevaré solo lo esencial y los recuerdos. Te extrañaré, Pearl tomó mi mano. 50 años de amistad y de repente estás en otro continente. La tecnología moderna hace maravillas, le respondí apretando la mano. Hablaremos por videoconferencia cada semana, y sin duda deberías venir a visitarme. Venecia es preciosa en primavera. Hablamos hasta altas horas de la noche, recordando el pasado y discutiendo el futuro. Perla se quedó a pasar la noche. La casa tenía muchas habitaciones de invitados y ninguno de nosotros quería estar solo después de una noche tan intensa emocionalmente. Por la mañana, me desperté con una sensación de novedad y libertad. Los pájaros cantaban fuera de la ventana y el sol proyectaba una luz dorada sobre la habitación. Pensé en Fielding. ¿Qué diría de mi decisión? Probablemente lo aprobaría. Siempre había apreciado el coraje y la determinación. La vida es demasiado corta para comprometer tu conciencia, Yvonne, solía decir. La semana siguiente estuvo muy ocupada. Me reuní con un agente inmobiliario, firmé un contrato para vender la casa, seleccioné las cosas que llevaría conmigo a Venecia y me comuniqué con la organización benéfica Sparks of Genius para hacer una donación. Lawrence ayudó con el aspecto legal de todas las transacciones, asegurándose de que Buster no pudiera cuestionar ninguna de mis decisiones. Buster llamó varias veces, primero con amenazas, luego con intentos de reconciliación y finalmente con ofertas de compromiso. Fui educado pero firme, sin compromisos, sin concesiones, solo límites claros y el fin total de la relación tóxica. El día que me fui, caminé por la casa una última vez, despidiéndome de cada habitación, de cada rincón que guardaba recuerdos de años felices con Fielding. Fue un poco triste dejar el lugar donde había pasado la mayor parte de mi vida. Pero esa tristeza se mezcló con la emocionante anticipación de un nuevo capítulo. Pearl me llevó al aeropuerto. Nos dimos un abrazo de despedida, ambos con lágrimas en los ojos. Sé feliz, me susurró. Te lo mereces después de todo lo que has pasado. Gracias por todo, respondí, por tu apoyo, por tu amistad, por estar siempre ahí para mí. Cuando el avión despegó, sentí que el último hilo que me ataba al pasado se rompía. Más adelante estaba Venecia, la ciudad de los canales y los puentes, la ciudad del arte y la belleza, la ciudad que Fielding y yo amábamos tanto. Ahora sería mi nuevo hogar. El señor Bertolucci me recibió en el aeropuerto Marco Polo y me acompañó en taxi acuático hasta mi apartamento en Dorsoduro. Mientras el barco se deslizaba por el Gran Canal, pasando por majestuosos palacios e iglesias antiguas, pude sentir que la pesadez de los últimos meses se desvanecía lentamente. Venecia me acogió en sus brazos, prometiéndome paz y nuevas posibilidades. El apartamento era exactamente como lo recordaba, habitaciones elegantes con techos altos, muebles antiguos y ventanas con vistas al tranquilo canal. El señor Bertolucci se había encargado de todo, flores frescas en jarrones, una botella de prosecco en el refrigerador, sábanas limpias en la cama, todo listo para que comenzara una nueva vida. Por la tarde, me senté junto a la ventana, mirando los últimos rayos de sol coloreando el agua del canal en tonos dorados.
En mis manos tenía la fotografía de Fielding, lo único que había dejado en un lugar destacado al llegar. Aquí estoy, cariño, dije en voz baja, mirando su rostro sonriente, empezando un nuevo capítulo. Sin Buster, sin toxicidad, sin manipulación. Solo yo, tú en mi corazón y esta hermosa ciudad. Creo que lo aprobarías. En ese momento sentí una extraña calma y confianza. Fue como si Fielding realmente estuviera allí para apoyar mi decisión. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante: adaptarme a un nuevo país, aprender el idioma, construir una nueva red social. Pero también sabía que tenía la fuerza, los recursos y la determinación para superar todos los obstáculos. Mañana sería el comienzo de un nuevo día, una nueva vida, y yo estaba listo para esta aventura. A los 68 años, con un apartamento en Venecia, una cuenta en Suiza y libre de relaciones tóxicas, no está mal para una anciana que era considerada indefensa y olvidadiza por sus propios padres.